Buenos días. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a la capacitación técnica vinculada con los centros de producción sobre los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de los anexos 1 y 2, concerniente a la información de la planilla de personal a cargo de los centros de producción y similares. Para ello, se ha considerado necesario el desarrollo de esta capacitación técnica, la cual consta de 3 sesiones, que se desarrollarán los días 4, 5 y 6 de agosto, y contará con la participación de un especialista de la Dirección General de Personal Activo. A continuación, para dar inicio a la primera sesión de la capacitación técnica, invitamos a la directora de Gestión de Personal Activo, Liliana Sánchez, quien brindará unas palabras de apertura. Adelante, Liliana. Gracias, Sofía. Buenos días con todos. Bienvenidos a esta capacitación técnica referida a los centros de producción de las universidades públicas. Tengo entendido y sé que gracias al trabajo de la Dirección de Gestión Fiscal se está llevando a cabo esta capacitación en el marco de la Ley de Presupuesto del 2021, específicamente la 80ª, que permite este trabajo de evaluación y análisis en los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de los anexos. Estos anexos unidos han sido enviados a través del oficio circular 07 al que ustedes han tenido acceso. Y bueno, esto da motivo a esta capacitación. Esperamos que pueda ser de su agrado, que también pueda ser de mejora para la gestión de ustedes. Y lo que se busca necesariamente es que estas planillas, esta información que se está solicitando, pueda ser remitida, digamos, de acuerdo a los parámetros que se le está solicitando en los anexos unidos. Gracias por su participación y bienvenidos a todos. Gracias, Sofía. Adelante. Gracias, Elena, por la palabra bienvenida. Ahora sí, demos pase a nuestra expositora Vanessa Olivera, especialista de gestión de personal activo, quien compartirá la información sobre los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de los anexos unidos. Adelante, Vanessa. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a presentar una capacitación técnica sobre los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de los anexos 1 y 2 concerniente a la información de las planillas de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. Siguiente, por favor. Antes, quiero empezar haciendo un recuento de los antecedentes, como la cuarta disposición final de la Ley 28411, ya que la misma no ha sido derogada por el Decreto Legislativo 1440. En esta disposición final se señala que los ingresos generados como consecuencia de la gestión de los centros de producción y similares de las universidades públicas deben ser utilizados para cubrir los costos de operación, inversiones y cargas impositivas de los centros generadores de ingresos. Asimismo, señala que si el cumplimiento de las metas implicara el uso de dichos fondos públicos para el pago de retribuciones, estos no tendrán carácter remunerativo o pensionable ni constituirán base para el cálculo y o reajustes de beneficio y asignación o entrega alguna. En esta disposición podemos leer que en dicha disposición final se autorizaba un tipo de concepto de ingreso. Asimismo, el artículo 54 de la Ley 3220, la ley universitaria, se señala que las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. La utilidad resultante de dichas actividades constituyen recursos de la universidad y se destinan prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines. Siguiente, por favor. Mediante la 71ª disposición complementaria final de la Ley 3879, Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2019, autoriza al MEF a realizar
un estudio de los ingresos generadores como consecuencia de la gestión de los centros de producción y similares a las universidades públicas, a fin de determinar el uso y destino de dichos ingresos. Con la misma, aprobar una norma que regule los ingresos generados por la gestión de los centros de producción y similares en las universidades públicas y los gastos a financiar con cargo a dichos recursos. Para lo cual, las universidades, tenían un plazo, la misma que ha sido prorrogada. Asimismo, si resultara necesario, el MEF quedó autorizado a aprobar mediante decreto supremo las retribuciones que puedan ser otorgadas con cargo a los recursos generados por los centros de producción y similares. Dichas retribuciones no tienen carácter remunerativo o pensionable y no están sujetas a cargas sociales y deberán ser registradas en la planilla única de pagos del sector público. Siguiente, por favor. La primera disposición complementaria final de la Ley 30.970 prorrogó ese plazo que establecía la 71ª disposición complementaria final de la Ley 30.879, referente a la información que tenían que enviar las universidades. Además, señala que sobre esa información el MEF evalúa la pertinencia de aprobar mediante decreto supremo el monto de las retribuciones que las universidades puedan otorgar a su personal con cargo a los recursos generados por los centros de producción. Posteriormente, mediante la 7ª disposición complementaria final del DEU 038/2019, se prorroga lo dispuesto en la 71ª disposición complementaria final de la Ley 30.879, y la misma se señala que mediante decreto supremo del MEF, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se definen los ingresos de personal que puedan ser otorgados con cargo a los recursos generados por los centros de producción y similares, los mismos que no tienen carácter remunerativo ni pensionable, no están afectos a cargas sociales y estas se registran en el AIRS. Siguiente, por favor. La disposición actualmente vigente, que es la 84ª disposición complementaria final de la Ley 31.084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, prorroga lo establecido en la 71ª disposición complementaria final de la Ley 30.879, y para dicho efecto señala que, mediante decreto supremo del MEF, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se define los ingresos de personal que puedan ser otorgados con cargo a los recursos generados por los centros de producción y similares. Los mismos que no tienen carácter remunerativo ni pensionable, no están afectos a cargas sociales, ni forman parte de la base de cálculo para la determinación de cualquier beneficio, compensación u otro de similar naturaleza, y son registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Para tal efecto, ese análisis y evaluación que tiene a cargo nuestra Dirección General solo se desarrolla hasta este mes de agosto del 2021, y la emisión del decreto supremo del párrafo precedente solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Siguiente, por favor. En mérito a lo señalado precedentemente, a los antecedentes, el objeto principal tanto de la 71ª disposición complementaria final de la Ley 30.879, que ha sido prorrogada por la 84ª disposición complementaria final de la Ley 31.084, es principalmente realizar un estudio de los ingresos generados como consecuencia de la gestión de los centros de producción y similares en las universidades públicas, a fin de determinar el uso y destino de dichos ingresos. Esto nos conlleva a que podamos aprobar una norma que regule los ingresos generados por la gestión de los centros de producción y similares en las universidades públicas,
y los gastos a financiar con cargo a dichos recursos. Asimismo, no conlleva a poder definir, mediante decreto supremo, los ingresos de personal que puedan ser otorgados con cargo a los recursos generados por los centros de producción y similares. Siguiente, por favor. El alcance de esta norma o de esta disposición es aplicable para 52 universidades públicas, las cuales se pueden visualizar en el presente cuadro, ¿no? Siguiente, por favor. Antes de explicar los anexos 1 o los formatos que se ha elaborado por nuestra dirección, previamente vamos a explicar un análisis situacional de las universidades en el marco de la 71ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 2019 y la primera disposición complementaria final de la Ley 3970 del año 2019, en donde se solicitó a las universidades públicas información. Ese proceso de recopilación de información se llevó a cabo sobre el año 2018 y sobre el cual se ha identificado, solo sobre ese año se ha identificado que las universidades públicas cuentan con recursos directamente recaudados por centros de producción y similares, los cuales provienen principalmente de la venta de servicios, de la venta de bienes y servicios, que es un 89%, seguido de saldos de balance, que es un 8%, y otros ingresos menores al 3%. Por otro lado, las universidades gastaron el 73% de sus ingresos recaudados, los cuales están concentrados en pagos de personal, que es un 28%, que corresponde a la planilla de la universidad en cualquier tipo de régimen, ¿no? Por ejemplo, 276, 728, carreras especiales y CAS. Eso es lo que se ha identificado. Y asimismo, los gastos por servicio de terceros o gastos en bienes y servicios. Si bien se ha hecho un análisis con la información que se ha obtenido del 2018, esta aún resulta insuficiente para el cumplimiento del objeto de la norma que se busca implementar. Siguiente, por favor. Es por ello que en el marco de lo dispuesto en la 84ª disposición complementaria final de la Ley 31084, y de la competencia de esta Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se han elaborado dos formatos, que es el anexo 1 y 2, concerniente a la recopilación de la información de las planillas de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. Que la información que se está pidiendo corresponden a los años 2019 y 2020, con la finalidad de ¿qué? De poder identificar y analizar ya sea la base legal de los conceptos de ingreso, así como el tipo de ingreso que otorgan, la fuente de financiamiento, el tipo de personal que lo percibe, sea 276, CAS, carreras especiales u otros, así como también por qué genérica de gasto se paga. La misma nos conllevará a poder emitir una propuesta de regulación de los ingresos de personal con cargo a los recursos generados por los centros de producción y similares de las universidades públicas. Siguiente, por favor. Con lo dicho señalado precedentemente, es por ello que a través del oficio circular 07 se ha solicitado a las universidades información conforme a los anexos 1 y 2. Para ello, el anexo 1 va a contener la información de la planilla de personal, ya sea activos, CAS y practicantes según corresponda, que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. La misma que tiene que estar concerniente al año 2019 y al año 2020. En el anexo 2 contiene la información de los conceptos que componen las planillas de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. La misma también tiene que ser de los años 2019 y 2020.
Ahí también hemos puesto el link mediante la cual van a poder descargar esos anexos para que puedan ser llenadas por las universidades. Siguiente, por favor. Adicionalmente, al llenado de los formatos anexo 1 y 2, que se ha dicho precedentemente, también estamos requiriendo información adicional. Es decir, tienen que adjuntar las planillas de los años 2019 y 2020, ya que con las mismas vamos a contrastar la información que nos llenen en los anexos 1 y 2. Estas deben ser presentadas en copias visadas o copias pedateadas de las planillas de pago de enero a diciembre de 2019 y de 2020. También el marco normativo que sustenta los conceptos de ingreso y o montos. Por ejemplo, adjuntar copia de la ley que autoriza ese concepto, decreto legislativo u otro marco normativo como una resolución. En caso sea sentencias o laudos también. Tienen que adjuntar para nosotros poder visualizar y verificar lo que ustedes señalan en los anexos unidos. Una documentación complementaria que consideren necesario puede ser, que creo que es muy importante, es el informe de presupuesto que sustente que los conceptos que vienen otorgando tengan financiamiento. Otro adicional podría ser, de repente, los documentos de gestión, como el CAC o PAC, ya que de repente algunas de las plazas o algunos del personal que se viene pagando se encuentran sus plazas en sus documentos de gestión. Otro adicional también podría ser un informe de jurídica, de repente para que efectúe algunas precisiones, ya sea por una sentencia o por un laudo. Siguiente, por favor. La información solicitada a las universidades tiene un plazo máximo para su recepción de información, ya sea formalmente o al correo consultas de centros de producción @mes.gov, que es el 23 de agosto. Es por ello que se ha efectuado estas capacitaciones para que ustedes puedan tener mejor identificado cómo deben llenar estos anexos unidos y podamos cumplir con el objetivo de enviar la información hasta máximo el 23 de agosto. Cabe recalcar que las coordinaciones se efectúan hasta el 20 de agosto con los especialistas que se asignará a las universidades a fin de que la información esté previamente consensuada antes del 23 de agosto. Para lo cual, las universidades deben remitir, una vez terminada este taller, esta capacitación, los datos generales de los responsables del llenado de los anexos 1 y 2 y de la entrega de información adicional como sustento. Apellidos y nombres, número de celular, correo de contacto institucional y o personal, y el cargo, ¿no?, de la persona que será responsable de esta información. Siguiente, por favor. Por lo expuesto, empezamos con el anexo 1. Previamente hemos elaborado unas indicaciones para el llenado del anexo 1. Le hemos separado el anexo 1 en dos partes. Por ejemplo, datos personales y laborales. En el campo de centros de producción y similares, registro AIRS, se va a ingresar el nombre del centro de producción y similares, así como el código de plaza del personal que se encuentre registrados en la AIRS de la universidad. Es decir, si yo tengo a un personal, por ejemplo, docente, que viene percibiendo un concepto a través del centro de producción, entonces esta persona, este docente, yo lo tengo identificado en el AIR como docente. Entonces, ese registro AIR es el que necesito identificarlo también en ese campo. Más adelante vamos a ver los cuadros para que vean en dónde vamos a tener que llenar. En el siguiente campo, el tipo de documento se va a seleccionar de una lista desplegable. Para ese caso, tenemos el 1, que es el DNI, 2, carnet de extranjería, y 3 le hemos puesto como otros. En los casos que correspondan se señalará
Si es DNI, pondremos el 1 DNI. En el número de documento se indicará el número de documento de identidad del personal. Apellidos y nombres, tanto paternos como maternos, ¿no? El sexo también está en una lista desplegable, que la deben señalar lo que corresponde. La fecha de nacimiento, indicar la fecha de nacimiento del personal, la fecha de ingreso a los centros de producción y similares, indicar la fecha de ingreso en qué momento entró a laborar en ese centro de producción y similares, o si en caso del concepto es por única vez, entiendo que se pondrá solo por ese mes, ¿no? O sea, si ingresó en agosto, pondrá en agosto, por ejemplo. El cargo funcional, se va a indicar el cargo funcional del personal con la que ha ingresado a laborar. No sé si es docente, profesor, auxiliar o otro cargo que corresponda, se considerará el cargo que tenga la persona, ¿no? Con la que brinda el servicio en ese centro de producción y similares. En el tipo de personal se va a seleccionar de una lista desplegable. Por ejemplo, en el tipo de personal tenemos 3 grupos. En caso sea CAS, o en caso sea activos, o en caso sea modalidad formativa. En el régimen laboral también se considera según corresponda de la lista desplegable, por ejemplo, si es servicio civil, si es 276, si es 728, entre otros, ¿no? Y en el caso del practicante, bueno, ahí sí se pone que es sin régimen laboral. En la condición laboral de la lista desplegable tenemos, por ejemplo, si es nombrado, contratado, jefe de práctica, docente universitario, entre otros. En el grupo ocupacional tenemos de la lista desplegable, por ejemplo, docente ordinario, docente contratado, profesorado, que corresponden a educación básica, por ejemplo, y auxiliares. En el cargo estructural o nivel remunerativo, va a ser el nivel que corresponda. Por ejemplo, si fuese un auxiliar bajo régimen 276, se va a poner SAB, SAA, SAC. Si fuese un docente ordinario universitario, se pondrá profesor principal de dedicación exclusiva. La lista desplegable contiene todos esos campos. Solo tendría que seleccionar la que corresponda. En la modalidad de ingreso, tenemos, por ejemplo, nombramiento, concurso, contrato, si ingresa por mandato judicial, también. Entonces, igualmente tendremos que seleccionar lo que corresponda. En el régimen de pensión, bueno, solo se ha considerado cuatro puntos o 4 listas, que es ya sea de ONP, AFP, otro o no tiene. En el rubro de financiamiento, viene a ser la fuente, el recurso ordinario, recursos directamente recaudados, DIT u otros que correspondan. En caso de como he señalado, los campos que tienen ya unas listas desplegables, para cada campo, en caso no haya lo que deba corresponder según el tipo de universidad, podría agregarse, porque hay una tabla, podría agregarse y bueno, pero eso igual se coordinará con el especialista que esté a cargo de esa universidad, ¿no? Si es necesario poder agregar una lista adicional en los campos que hemos señalado precedentemente. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos visualizar
En esta diapositiva podemos visualizar el anexo 1, más o menos lo que se va a ver en el Excel. En el encabezado, por ejemplo, se señala el nombre del anexo, que es la información de la planilla de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. El año va a corresponder de acuerdo a la información que la entidad esté llenando. Si corresponde al 2019, bueno, pondrá 2019 o en el caso 2020, ¿no? El tipo de personal está separado en 3 grupos, ya sea activos, CAS o modalidad formativa. Para este caso hemos cogido el grupo de activos. En la parte de abajo podemos ver los campos que hace un momento en la diapositiva anterior hemos precisado cómo deben llenar. Ahí tenemos en el cuadro de color verde, por ejemplo, tenemos centros de producción y similares. En eso llenaremos el nombre del centro de producción y los registros a ir solo en caso la persona se encuentre registrada en la IR de la universidad. Y así vamos a ir haciendo por cada centro de producción. Los campos de amarillo son los campos que he señalado que tienen una lista desplegable. O sea, ya está establecido qué tenemos que llenarnos, ya sea si es activo, si es carrera especial, si es decreto legislativo 276, si es docente universitario, o el cargo estructurado a nivel remunerativo, cómo ingresó. Esos campos en amarillo ya está establecido, bueno, pero como he dicho, podría coordinarse en caso dentro de la lista no haya el campo que la universidad necesite llenar, ¿no? Ahí en ese caso se agregará, pero eso será previa coordinación. Siguiente, por favor. Siguiendo con la segunda parte del llenado del anexo 1, en este caso vamos a hablar del detalle de los ingresos. Acá tenemos información que corresponde a la información de la planilla de personal que elabora o presta servicio en los centros de producción y similares. Por ejemplo, en el campo de ingresos mensuales estamos separados por 2, ingresos imponibles y no imponibles. En el caso de ingresos imponibles, son los ingresos mensuales que perciben en todo el año y se encuentran afectos. Por ejemplo, afectos a carga social, ¿no? Y el régimen de pensión. Esta misma se ha señalado para poder identificarlo, 2 datos. La descripción, que vendría a ser el nombre del concepto que se paga, por ejemplo, si el nombre del concepto dictado de clases. Y el código, que viene a ser el código del concepto que las universidades utilizan en su planilla. Si ese código es 100, el dictado de clases código 100 en su planilla, entonces ese mismo vamos a considerar en ese campo. Con relación a los ingresos no imponibles, son los ingresos mensuales que se perciben todo el año y no se encuentran afectos. La misma también se ha establecido en dos datos. En la denominación del concepto que se paga, que viene a ser la descripción del concepto. Bueno, también pongo de ejemplo dictado de clases, ¿no? Porque puede ser que no sea imponible. Y el código del concepto que se utiliza en la planilla de la universidad. Luego tenemos el otro campo que son las aportaciones mensuales. Son las contribuciones que hacen los empleadores, en este caso las universidades, y que viene a ser el aporte del ingreso mensual que se encuentra afecto. Señalándolo describiéndolo en 2 datos. En la descripción se va a señalar la denominación del concepto que se aporta. Por ejemplo, carga social. O puede haber, por ejemplo, seguro complementario del trabajo de riesgo. El mismo también debe tener su código, que es la misma que son considerados por cada universidad en sus planillas, ¿no?
Luego tenemos el campo de los ingresos ocasionales, que son los ingresos que se perciben de forma ocasional o por única vez. Puede ser en un solo mes o pueden ser en más de 2 meses, ¿no? Pero no puede ser todo el año, porque si fuese así, pasaría a ser un ingreso mensual. Igualmente, se ha detallado en 2 datos, ¿no? Tenemos que describir el nombre, la denominación del concepto que se paga. A modo de ejemplo, en ese campo hemos señalado escolaridad y aguinaldos. Si en caso se paga escolaridad y aguinaldos, bueno, llenarán ese campo. Y si hay otros adicionales u otros conceptos, llenarán el concepto que corresponda. Igualmente, el código del concepto que se utiliza es el de su planilla. Asimismo, tenemos en el campo de aportes ocasionales, que son las contribuciones que se hacen los empleadores y que viene a ser el aporte del ingreso ocasional. Si el ingreso ocasional señalado precedentemente está afecto, por ejemplo, también a carga social, ya sea que se pague por un mes o 2 meses, entonces en este campo de aportes vamos a señalar la denominación del concepto, que sería también carga social pues ocasional, ¿no? Y el código del concepto que se utiliza cuando se paga ese concepto. Luego tenemos el campo del total mensual, que viene a ser la suma de todo el ingreso y el aporte mensual. El campo total ocasional, que viene a ser la suma del ingreso y el aporte ocasional. Y el total anual, que viene a ser el total mensual multiplicado por 12 más el total ocasional. Siguiente, por favor. En la presente diapositiva se puede visualizar los campos descritos en la anterior diapositiva, como son los ingresos mensuales, que se señalan en la parte marcada de amarilla. Y ahí tenemos, por ejemplo, en ingresos imponibles, que es la denominación del concepto que se paga, como habían puesto un ejemplo, dictado de clases. Si es que solo hay un concepto imponible, bueno, entonces solo se llenará en descripción concepto 1, ¿no? Si concepto se llenará el nombre de cada concepto en cada descripción. Por ejemplo, dictado de clases en descripción concepto 1. En descripción concepto 2 podría ser de repente si pagan un bono por productividad, ejemplo. Entonces, en el descripción concepto 2 pondrán un bono de productividad. Ojo, siempre y cuando hay que ver si es que son ingresos imponibles o ingresos no imponibles. Como ya hemos explicado, en qué momento son ingresos imponibles o no imponibles. En el cuadro de color azul marcado, bueno, se pone el código del concepto que se utiliza en su planilla, ¿no? Siguiente, por favor. En el campo de aportaciones mensuales, como también ya se ha señalado, viene a ser la denominación del concepto. Perdón, en la descripción del concepto se va a poner la denominación del concepto. Por ejemplo, en la descripción de concepto 1 podríamos poner carga social y en la parte de verde pondremos el código que se utiliza en la planilla. Y ejemplo, el otro aporte mensual es el SCTR. Se pondrá en la descripción concepto 2, se pondrá SCTR. Y en el código concepto 2 se pondrá el código que corresponda según su planilla. Estos aportes son calculados sobre los ingresos imponibles, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos los ingresos ocasionales. Por ejemplo, si se pagara el aguinaldo o escolaridad, ¿no? Por ejemplo, el aguinaldo. Si se pagara el aguinaldo, en la descripción 1 sería por fiestas patrias, en la descripción 2 por Navidad. Y en el cuadro de sombreado de verde se pondrá el concepto que ustedes como universidad consideran en sus planillas.
Y ahí si hubiera otros ocasionales, pondrán el nombre en la descripción 1 del concepto que corresponda y el código según su planilla, ya que las mismas nos ayudarán a poder contrastar con las planillas que ustedes nos van a juntar del año 2019 y del año 2020. Siguiente, por favor. A continuación, vamos a haceros unas indicaciones con relación al anexo 2. Estas indicaciones nos van a ayudar a llenar, a poder llenar mejor estos anexos. Por ejemplo, en el campo del centro de producción y similares y tipo de ingreso, se va a poner igual el nombre del centro de producción y similares que corresponda, el tipo de ingreso que se ha descrito en el anexo 1 como ingreso mensual, aportes mensuales o ocasionales. En el campo de descripción del concepto, esa descripción del concepto es lo que hemos venido señalando en el anexo 1. O sea, tiene que coincidir con lo que se ha señalado en el anexo 1. Por ejemplo, el dictado de clases, ¿no? Que era un ejemplo. Si ese dictado de clases yo le he señalado en el anexo 1, entonces en este campo de descripción del concepto debo encontrar este dictado de clases. Si he señalado bono por productividad, ejemplo, ese bono de productividad lo debo encontrar en este campo de descripción de concepto. El código y concepto debe coincidir con los mismos que se han señalado en el anexo 1, que vuelvo a recalcar, viene a ser el código de concepto que se utiliza en su planilla. La base normativa, en el campo de base normativa, vamos a precisar la ley, el decreto legislativo, el decreto supremo, la resolución que corresponda, así como el laudo arbitral o sentencia, si en caso fuese el caso, ¿no? El detalle de la base normativa, vamos a precisar la descripción del marco normativo. Es decir, por ejemplo, si fuese una ley, el artículo, ¿no? ¿Qué artículo es la que me autoriza ese concepto o disposición? O de la resolución administrativa también, ¿no? ¿Qué artículo me señala me autoriza ese concepto? Lo voy a poner tal cual. Y si en caso fuese un laudo o sentencia, de la misma manera, ¿no? El artículo o donde me precise que me corresponde ese concepto. En el siguiente campo donde dice proviene del laudo arbitral o sentencia judicial, lo único que se va a poner es sí o no, ya que previamente en la base normativa debemos haber señalado si es laudo arbitral, el laudo arbitral que corresponda del año 2019, por ejemplo, o la sentencia judicial que corresponda según el número de expediente, ¿no? Entonces, si hemos puesto sí, es porque arriba en la base normativa hemos puesto el laudo arbitral o la sentencia judicial que corresponda. Si está afecto a carga social, también se considera sí o no. Recuerden que si pongo sí, es porque en mi anexo 1 yo he puesto que es un ingreso imponible o un ingreso ocasional que está, bueno, afecto a carga social, pensionable, sí o no. El número de personas que percibe el concepto, es decir, viene a ser el número de personas que yo he considerado o he detallado en el anexo 1. Si he detallado a 3 personas en el anexo 1 para ese concepto, por cada centro de producción, ese mismo debe coincidir en número, el número de personas que percibe el concepto. O sea, si he puesto 3 personas en el anexo 1, 3 debo poner en este campo. El mes de pago es en caso el ingreso es mensual, solo señalaremos que es cada mes. Pero en caso el ingreso sea ocasional, se precisa el mes o los meses en que se paga, ¿no? La misma que debe coincidir
con lo señalado en el anexo 1, ¿no? Que va a estar llenado ya sea en el campo de ingreso mensual o en el campo de ingreso ocasional. El rubro de financiamiento simplemente son las fuentes por donde se abona dicho concepto, RO, RDR, DIT, por ejemplo. La genérica y la subgenérica viene a ser el nombre de la genérica y genérica de gasto. Un caso, a modo de ejemplo, he considerado, por ejemplo, docentes universitarios como genérica y la subgenérica personal nombrado. La descripción que está en el siguiente campo es 21.15.1 para docentes universitarios y 21.15.11 para personal nombrado. La fórmula de cálculo para determinar el monto del concepto, esto es siempre y cuando el ingreso, ya sea mensual o ocasional, no es fijo. Entonces, deberá para ello precisar la fórmula de cálculo. De repente está proporcional a las horas trabajadas, de repente es proporcional a los días trabajados u otro mecanismo. Entonces debe precisarlo en ese campo. Asimismo, se ha incorporado un campo de comentario. Por ejemplo, en ese campo se va a llenar sea 1, 2, 3, 4 o 5 y especificar en los casos que correspondan. 1, si forma parte de la planilla única de pagos que realice la universidad a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. Llenaré 2, si es que es una planilla adicional a la que se paga en las fechas programadas de acuerdo al cronograma establecido. 3, si es una planilla que lo realiza una área o oficina de la universidad que es distinta a la Oficina de Recursos Humanos. 4, y bueno, debe especificar en ese caso el área o oficina que lo paga, ¿no? Por ejemplo, si fuese presupuesto y la Oficina General de Presupuesto y Planeamiento. En el 4, si es una planilla que directamente lo realiza el centro de producción y similares, deberá especificar también qué área, ¿no? 4 y el área o oficina de ese centro de producción. Y 5, si es otro. Si es otro, bueno, ahí ya la entidad podrá llenar lo que considere necesario y precisar, ¿no? Cómo es de qué manera se paga. O sea, si no cumple con ninguno de los puntos 1, 2, 3 o 4, entonces llenará lo que corresponda como punto 5. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos visualizar mejor el anexo 2, lo cual ya hemos descrito anteriormente. El anexo 2 se llama información de los conceptos que componen las planillas de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. En este caso también se va a llenar el año, si corresponden al 2019 o 2020. El nombre de la universidad, el tipo de personal, como ya hemos señalado, está agrupado o separado en 3 grupos. Activo, caso y modalidad. En este caso hemos considerado el modelo de activos. En la parte de verde, en el cuadro verde, se va a poner el nombre de cada centro de producción, ¿no? Y el tipo de ingreso que ha considerado en el anexo 1. Por ejemplo, si solo hemos considerado un ingreso imponible, solo debe haber un ingreso imponible. Si hemos considerado más de uno, habrá 3, por ejemplo, en este caso, 3 ingresos imponibles. Igualmente, en los otros ingresos no imponibles, igual, si hemos considerado uno, solo debe haber uno. Si hemos considerado más de uno, los que hayamos considerado. Igual en las aportaciones y en los otros ingresos. Recalcar y nuevamente repetir que por ejemplo, en el campo de descripción de concepto, estos deben estar en el mismo orden que figuran en el anexo 1 y debe ser el mismo nombre que es señalado en el anexo 1, como por ejemplo, dictado de clases, ¿no? Si es dictado de clases o ingreso imponible,
estará en la primera línea, ¿no? Si es dictado de clase un ingreso no imponible, estará como ingreso no imponible. O si fuese un ingreso ocasional, igual. El código de plaza que figura en el anexo 1, que como ya repetí, viene a ser el código de concepto que utilizan las universidades en sus planillas. Siguiente, por favor. Acá también recalcar, como hace un momento señalé, el número de personas que recibe el concepto, ¿no? Por ejemplo, si es un ingreso imponible dictado de clases, concepto ejemplo 100, y en el anexo 1 solo 10 personas ganan ese concepto, entonces el número de personas va a ser 10. Si es un ingreso ocasional, el código de concepto es 105, y solo le corresponde, en el anexo 1 es señalado solo 5 personas, entonces acá debo llenar 5 personas, solo 5, ¿no? En el mes de pago también, tiene que estar acorde con el tipo de ingreso. Si le voy a poner cada mes porque es un ingreso mensual, entonces debe estar llenado en el campo de los ingresos mensuales. Pero si voy a poner que es un ingreso ocasional y pongo, por ejemplo, que se da en febrero y agosto, entonces debo poner en el campo de ingresos ocasionales. O sea, debe estar alineado tanto la columna con las filas, ¿no? Y la misma con el anexo 1. Siguiente, por favor. Acá se puede visualizar la última parte del anexo 2 que corresponde al comentario que ya señalé en su momento. Solo vamos a poner el ingreso imponible que sea 1, 2 o 3. Y en el caso si pongo 3 voy a precisar qué área. En caso ponga 4 voy a también precisar. Y 5, bueno, lo que corresponda, ¿no? Podemos abrir, por favor, los archivos. Ahí pueden ver el link de donde ustedes como universidades pueden descargar donde pueden descargar los formatos anexo 1 y 2. Por ejemplo, la cuarta. El anexo 1. Este es el anexo 1 que hace un momento ya hemos señalado, descrito, que es la información de la planilla de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. El tipo de universidad, si es activos, CAS, en este caso es activos. El año también recuerden que tienen que poner si corresponde al 2019 o corresponde al 2020. Y cada campo, como ya se ha señalado en las diapositivas anteriores, algunos ya tienen las listas desplegables que solo deberán seleccionar la que corresponda. Y los ingresos mensuales, en el campo de ingresos mensuales o aportaciones mensuales, se tendrá que describir el concepto, o sea, señalar la denominación correcta del concepto y el código, ¿no? Como ya se ha señalado que debe coincidir con el código que utilizan ustedes en sus planillas. Y finalmente ahí tenemos el costo total mensual y el costo anual. Todo eso va a estar separado por centros de producción. Por ejemplo, es centro de producción 1 y vamos a poner todas las personas que se vienen pagando a través de esos centros de producción y similares. El centro de producción 2 y ponemos las personas que están dentro de ese centro de producción o corresponden a ese centro de producción y así, ¿no? Sucesivamente. En el anexo 2, por favor. También ahí podemos visualizar que es la información de los conceptos que componen las planillas de personal que elabora o presta servicios en los centros de producción y similares. Igual llenamos el nombre de la universidad, el tipo de personal, en este caso como hemos cogido es activos. Igualmente en el campo de centros de producción y similares vamos a llenar por cada centro de producción, ¿no? Centro de producción X1 y similares, y los ingresos que hayamos considerado en los anexos 1. Como dije hace un rato, si es un ingreso imponible
Si solo he considerado un ingreso imponible, entonces solo debe haber un ingreso imponible. Si he considerado más de uno, bueno, los que haya considerado. Y por separado, ¿no? Ingresos mensuales, aportaciones mensuales, ingresos ocasionales, aportaciones ocasionales. Todo ello por cada centro de producción. Siguiente. Cada campo ya se ha descrito, hay una hoja que describe cada campo. Y bueno, recuerden que también esta tiene que estar por año, ¿no? Si corresponde al 2019 y corresponde al 2020, se llenará 2020. Siguiente, por favor. Acá podemos ver los especialistas que estaremos a cargo de revisar la información que presenten las universidades. En mi caso, yo asistiré a 18 universidades, Graciela Ávila 17 y José Pacheco 17. Ahí están nuestros números de contacto y el correo mediante el cual nos podemos comunicar. La lista está en ese link que lo van a poder descargar. En ese link van a poder descargar con quiénes de los especialistas tienen que coordinar, ¿no? Cada universidad. Siguiente, por favor. Bueno, datos importantes. Recordar que esta información se necesita contar a más tardar el 23 de agosto, tanto formalmente como por correo. Bueno, el asunto que vamos a señalar ahí es oficio 1, anexos 1 y 2, y las siglas de la universidad, ¿no? Por ejemplo, si fuese la Universidad San Marcos, Universidad UNMSM, ¿no? Y según cada universidad. En el segundo punto, recuerden que las coordinaciones que van a poder efectuar con nosotros, con los especialistas del MEF, solo será hasta el 20 de agosto, ya que necesitamos contar con la información previamente consensuada. Para ello, una vez que termine este taller, se necesita que las universidades remitan los datos generales de los responsables del llenado del anexo 1 y 2 y de la entrega de la información adicional como sustento. Apellidos y nombres, número de celular, correo de contacto y el cargo, ¿no?, de la persona. Cualquier duda o consulta pueden realizarlo a través del correo consultacentrosdeproduccion@mes.gov.p o a los números de celulares de los especialistas del MEF. Siguiente, por favor. Bueno, gracias con todos y Sofía, te doy el pase. Gracias, Vanessa, por tu exposición sobre los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de los anexos 1 y 2. De esta manera, hemos llegado al final de la primera sesión de la capacitación técnica vinculada con los centros de producción sobre los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración de los anexos 1 y 2, concerniente a la información de la planilla de personal a cargo de los centros de producción y similares organizada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy. Finalmente, recordarles que la segunda sesión se desarrollará el día de mañana, 5 de agosto. Asimismo, solicitarles ingresar a la sesión con sus nombres y apellidos e identificación de la oficina y entidad a la que pertenecen. Muchas gracias, que tengan todos muy buenos días.